Pues mira, Bea, te contamos que de las 6 personas que participan, estáis 5. Cristina y Edurne desde el País Vasco, Tina desde Burgos, Belmi desde Madrid, tú también estás en Madrid. Así que tenemos otra persona esperando y vamos a dar un minutito más de cortesía y si no entra por alguna razón, pues igualmente empezamos a las 6:05, ¿de acuerdo? Vale. Fantástico. Pues también se está retransmitiendo esto por YouTube y parece ser que nos están escuchando en Latinoamérica. Así que va a ser súper internacional nuestra primera Yaminar. Lo de Yaminar es un juego de palabras que hemos hecho con webinar, que es ahora lo que está tan de moda, ¿no? Hacer una webinar, un curso online a través de internet, a través de la web. Entonces hemos decidido darle una vuelta y hacerlo a través del teléfono para salvar brechas tecnológicas y para también quitar. A veces hay personas que no les gusta verse en la pantalla y prefieren simplemente escuchar, como el que está en la radio, escuchando la radio. Así que es un poco vintage el formato, pero creemos que puede ser interesante desarrollarlo así. Bueno, son las 6:05, así que vamos a comenzar la Yaminar. Bienvenidos a los participantes, ya os hemos dado las buenas tardes, somos el equipo de Covivimos, somos Benjamin, que está en el soporte técnico, a lo mejor luego nos vuelve a saludar, es un arquitecto experto en proyectos colaborativos que nos está ayudando con la parte técnica. Yo soy María San Juan, arquitecta especialista e investigadora en vivienda colaborativa. Nos acompañan como especialistas Patricia Álvarez y Martina Del Unto, que son arquitectas especialistas con experiencia en cohousing, pertenecen al proyecto Atelier 15 de Madrid, y Verónica Herrero, que es divulgadora del modelo de cohousing e investigadora. Entonces, este programa de Yaminar tiene 2 partes. Una primera parte que durará unos 20-25 minutos con 3 mini ponencias de aproximadamente 7 minutos cada una, en la que nuestras 3 especialistas nos van a contar 3 temas en relación a cohousing y sobre todo a los cuidados y a cómo esto puede incidir en una situación de vulnerabilidad. Y después abriremos una parte de debate para que los participantes podáis hacernos preguntas y bueno, nuestras especialistas irán contestándola. Vamos a dar parte a la primera ponencia que va a realizar Martina Del Unto y que se titula ¿Qué es cohousing o vivienda colaborativa centrada en la persona? Adelante, Martina, por favor. Muchas gracias, María. Buenas tardes a todas. Soy Martina Del Unto y muchas gracias por participar a nuestra primera Yaminar. Pues vamos a empezar desde el por qué hoy os hemos propuesto un Yaminar sobre cohousing o vivienda colaborativa en respuesta a la pandemia, ¿no? Y os pido que intentéis reflexionar y que intentéis imaginar lo que más habéis echado de menos en vuestro hogar en esta temporada de confinamiento. Quizás habéis echado de menos ver a los amigos, quizás tener un jardín o a lo mejor ir al gimnasio. Pues en un cohousing quizás lo habréis podido hacer sin infligir el estado de alarma. Ahora a lo mejor os estaréis preguntando, ¿y por qué? ¿Qué es el cohousing? Pues vamos a ello. Antes de todo, os cuento un poquito la origen del cohousing. El cohousing nació en un primer momento en el siglo XII, en Bélgica, con el nombre de beguinage. Beguinage era una comunidad de mujeres solteras, viudas, que no querían casarse y tenían hijos. Pues eran mujeres fieles a sí mismas que querían estar alejadas de cualquier tipo de voto que les reprimiera en aquel tiempo. Y entonces formaron esta primera comunidad de apoyo. Sucesivamente, este modelo se desarrolló mucho en los años 70 en Dinamarca y Suecia, donde en ello actualmente ya están viviendo las segundas generaciones. También en Estados Unidos, este modelo ya forma parte de la sociedad desde sus amaneceres en los años 80. Actualmente en España hay que decir que este modelo es relativamente joven, ¿no? Pero ya hay diferentes proyectos distribuidos por todo el territorio ibérico.
Pero entonces, ¿qué es el cohousing o vivienda colaborativa? El cohousing es otra concepción de vida que empieza por un grupo de autopromotores que se unen. Cada uno de ellos elige vivir en una casa individual según el núcleo familiar, que por ejemplo podrá ser de 50 metros cuadrados, 60, 90, 120, según el número de personas que vivirán en ello. Pero estas personas, además de su hogar, eligen que quieren tener otro tipo de vecindad. Quieren estar más en contacto y quieren compartir espacios con sus vecinos para poder desarrollar diferentes actividades juntos. Estos espacios, el íntimo del hogar y en las zonas comunes, se unen para formar la vivienda colaborativa o cohousing. ¿Y cómo se hace entonces un cohousing? Pues empieza por un grupo semilla, que es formado por los autopromotores que se unen para empezar el proceso de unión del cohousing. Sucesivamente a la unión de este grupo se empezará con los talleres de convivencia y participación, que podrán ser, por ejemplo, jurídico-financiero, de arquitectura, de búsqueda de suelo, de construcción, etc. Estos talleres se harán por subgrupos y cada subgrupo explicará al interno del grupo semilla lo que se ha aprendido, para poder empoderar también a las personas que no hicieron parte de este proceso. Sucesivamente, cuando el edificio ya estará construido, se empezará con la vida en ello, en donde el grupo empezará su vida colaborativa y sus actividades. Vale. Sí. Pero, entonces, ¿qué objetivos y valores son lo de la vivienda colaborativa? Antes de todo, hay que decir que el habitante está en el centro de la producción y de la gestión de su hogar de vida, Eso es súper importante. En un cohousing se apoya entre habitantes, porque se ha habido un proceso de empoderamiento gracias a los talleres y se ha desarrollado mucho el sentido de convivencia y participación. Ese sentido de convivencia y participación se podrá abrir también hacia el barrio, abriendo las zonas comunes también a los vecinos de manzanas, que podrán participar a algunas charlas o actividades organizadas por el grupo de cohousing. En un cohousing también se ahorra el coste de gestión, gracias siempre a este empoderamiento y esa sabiduría que han ido aprendiendo durante todo el proceso. El cohousing se hace con un desarrollo sostenible, construyendo en ecoconstrucción. Gracias a eso se habrá también un ahorro energético. Y si es posible, los habitantes también llevarán un estilo de vida corresponsable. También en un cohousing se ha inclusión social. Por los cuidados en un cohousing senior o con personas con necesidades especiales, o también en el global, en un cohousing intergeneracional, por sus cuidados a todas las edades. Evita la especulación, porque está en propiedad colectiva, en cooperativa y en cesión de uso del suelo. Hay que decir que también que la gestión del proyecto está completamente en participación ciudadana y se hace en codiseño entre los futuros habitantes y los técnicos. Pues gracias a todos estos motivos, el cohousing podría ser una buena solución a este recién confinamiento. ¿No creéis? Pues ahora lo explicarán de manera más práctica y con más detalle mis compañeras Patricia y Verónica. Muchas gracias por participar en nuestra primera Yominar y si tenéis preguntas sobre lo que os acabo de explicar, preguntárosla, que ya llegará vuestro momento para solucionar las dudas. Muchas gracias y paso la palabra a María. Gracias, Martina. Espero que os haya resultado curioso e interesante estos datos que nos ha facilitado Martina. Ahora Patricia Álvarez nos va a hablar de la gestión colaborativa de cuidados durante la pandemia
En los casos de éxito que existen en España, que son, uno de ellos es Travensol, que está en Madrid, y otro es Convivir, que está en Cuenca. Adelante, Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y gracias por participar en nuestro Yaminar, a los que están en la llamada y a los que están escuchando por streaming. Como dijo María, yo les voy a hablar sobre la gestión colaborativa durante la pandemia en dos proyectos que han sido pioneros de cohousing en España, que se llaman Travensol y Convivir. Muchos de ustedes de pronto los conocen, ya que han sido mediatizados y conocidos por su buena gestión y por el estilo de vida que llevan, que es muy particular. Primero, bueno, lo que quiero resaltar con esta presentación de estos dos ejemplos es que con 4 puntos esenciales ellos han podido llevar la pandemia de una manera diferente a lo que hemos visto con lo que ha pasado con las residencias de personas mayores. Estos centros de convivencia, como lo llaman ellos mismos, reúnen a personas mayores de 50 o mayores de 75 años y han presentado muy pocos casos de contagio y han sabido gestionar desde el principio de manera diferente y de manera eficaz sus centros para poder tener una buena convivencia y poder salir de la pandemia sin grandes contratiempos. Uno de estos primeros puntos es la coordinación y la autogestión. Vemos que estos centros son autogestionados desde antes de la pandemia. Ellos forman un consejo rector que está formado por los habitantes del centro y ellos mismos han contratado los servicios de una dirección. Entonces, siempre la coordinación entre el consejo rector y la dirección del centro es clave para que haya una comunicación abierta y para que se puedan tomar unas decisiones acertadas, no solo desde la dirección de lo que podrían pensar ellos desde su puesto de dirección, sino también desde el punto de vista de los residentes. También ha habido una voluntad de relevo en los cargos cuando fuese necesario. Hubo un caso que en el Consejo Rector de Travensol una de las personas enfermó y hubo inmediatamente alguien que lo reemplazara para que siguiera cumpliendo las funciones. La comunicación interna ha sido clave, esta ha estado en todo momento, entre todos los residentes, entre los residentes y el Consejo Rector. También se formó un grupo de voluntarios entre los residentes. La comunicación es entre el grupo voluntariado, los residentes, el consejo rector y la dirección. Esta comunicación también ha sido clave para asegurarse de que no le falte nada a ninguno de los residentes y de paso hacen un control del estado de salud. Antes de la pandemia lo que ellos hacían era durante la hora de la comida, era, digamos, o sea, era voluntario, ¿no? Pero digamos que todos estaban invitados a comer juntos y esto hacía que ellos ejercían un control sobre ellos mismos para saber si alguien se encontraba en mal estado de salud. Si alguien no asistía a la comida, pues inmediatamente ¿no? le preguntaban si se encontraba bien, lo iban a buscar a su unidad de vivienda y esto hacía que llevaran un control entre todos para asegurarse que todos se encontraran bien. En este momento, esto se hace por medio del grupo de voluntarios, quienes pasan por las unidades de vivienda o a través de un grupo de WhatsApp que han creado. Y asimismo se aseguran de que todos estén bien, alimentándose, moviéndose y que no tengan ningún tipo de problema. También otro de los puntos ha sido la toma de decisiones. Como existe esta comunicación entre todos los grupos que conforman el centro de residencia, la toma de decisiones se discute entre ellos y a través del a través del grupo de WhatsApp ellos pueden votar y se toman decisiones como por ejemplo ellos entraron en confinamiento mucho antes de que el Estado lo dictara y por esto lograron evitar muchos contagios.
También al interior de los centros han tomado medidas, como por ejemplo el comedor, que antes todas las personas bajaban a comer al mediodía, pues este ha sido clausurado para evitar los contagios, y se han dejado solo espacios abiertos, como por ejemplo en Convivir hay un gran patio en donde las personas tenían derecho a seguir saliendo, pero obviamente respetando las medidas de seguridad. También se reorganizaron los servicios que recibían. Estos centros contrataban servicios exteriores como el servicio de catering o el servicio de lavandería. Estos servicios han continuado durante la pandemia, sin embargo, lo han hecho de manera diferente, ¿no? En vez de servir la comida en un comedor donde está todo el mundo, pues ahora la comida se reparte al mediodía de manera individual, como por cada unidad de vivienda. Y la lavandería es el servicio de lavandería quien se encarga de lavar, pero son los voluntarios los que se encargan de repartir la ropa cuando sale de este sitio de la lavandería. Otro punto importante es el apoyo mutuo. Ustedes, los participantes de la llamada, han respondido a una encuesta que hicimos hace unas semanas, y nosotros en los resultados de esta encuesta hemos visto, por ejemplo, cómo la soledad y la discriminación aumentaron durante la pandemia. En estos centros hemos visto que el apoyo mutuo ha hecho que este sentimiento de soledad o estos sentimientos de discriminación que han sentido las personas en España en sus viviendas no se sintieran en el centro. A través del grupo de WhatsApp o a través de conversaciones por los balcones de las viviendas, siempre las personas siguieron dándose apoyo, haciéndole entender a sus vecinos que estaban ahí en caso de necesitarlo, y esto ha sido clave para que las personas no sientan ni soledad, ni discriminación, ni se sientan abandonadas en ningún momento. Incluso esto les ha ayudado a mantener el optimismo, y hasta están haciendo planes para que cuando acabe la pandemia puedan hacer una gran fiesta de reencuentro. Y un último punto es la relación con la ciudad. Antes de la pandemia, estas personas interactuaban mucho con los servicios de la ciudad, ya sea los servicios sociales, los servicios culturales, hasta algunos de ellos están implicados políticamente, ¿no? Participando en las decisiones de su comunidad. Pues ahora, durante la pandemia, han evitado, claro, como encontrarse con gente o salir de las viviendas, pero siguen teniendo contacto con los servicios de seguridad social, quienes han estado muy pendientes de ellos e incluso van diariamente a medirles el oxígeno, a hacerles los exámenes que necesiten, y bueno, siguen muy integrados a la vida de la ciudad, de la ciudad donde están implantados a través de estos servicios. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer respecto a estos dos proyectos o respecto al cohousing de manera general, las pueden ir anotando y al final en la ronda de preguntas les responderemos. También las personas que están conectadas por streaming nos pueden escribir por el chat y por ahí también les podemos responder, o pues la respondemos por aquí también. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, Félix sí que acaba de incorporarse mientras Patricia estaba hablando al grupo, así que finalmente sí que estamos los 6 participantes. Bienvenida, Félix. Vamos a dar paso a Verónica Herrero, que nos va a dar una última pincelada sobre cómo se desarrollan los espacios y la arquitectura, así como la convivencia en un cohousing. Espero que estéis bien y que os esté resultando interesante todo esto. Adelante, Verónica, por favor. Buenas tardes. Gracias, María, y muy buenas a todos y a todas. ¿Vamos bien? Bueno, seré breve así para dar unas pinceladas. Bueno, lo primero de todo, quería explicar que para vivir en comunidad siempre hay que adelantarse a las necesidades de la misma, ¿no? Así como las necesidades del propio individuo.
Y es por ello que no hay un modelo único replicable en modo plantilla, ya que todas las viviendas colaborativas pues son diferentes. Lo mismo que las personas somos diferentes, pues los grupos también lo son. Y es por ello que cada una se amolda a lo que el grupo quiere o necesita. Pero todas ellas tienen aspectos en común y voy a decir alguna, aunque algunas se ha dicho de alguna manera. El grupo se crea de manera intencional, es decir, la gente elige con quién vivir. Normalmente es el grupo semilla del que nace la iniciativa, hace un llamamiento para encontrar gente afín. En muchos casos lo que hacen es una especie de experimento social, conviviendo de manera esporádica una corta temporada juntos, compartiendo actividades. Tienen unos valores y unas miras de vida en común. Hay varios proyectos, por ejemplo, que van muy enfocados a la sostenibilidad tanto ambiental como social. Y como se ha comentado, es el propio grupo el que decide absolutamente todo, mediante reuniones que hacen periódicas, incluyendo la ubicación del edificio, lo cual es muy importante, así como el diseño de espacios en la que se forma parte de manera activa junto con los arquitectos. El grupo debe crear un programa de diseño completo y coherente que defina los objetivos del mismo, sus prioridades, las necesidades, sus actividades y cualquier requerimiento que se quiera para el proyecto. Los roles se reparten también en diferentes comisiones en el que se organizan las tareas comunes, ya que todo es autogestionado. Y entre los diversos roles se encuentra el arquitectónico, en el que, según de qué manera se quiera involucrar el grupo, puede mirar desde a quién se subcontrata, por ejemplo, o de poder mirar ellos mismos ciertos materiales de construcción, así como, por ejemplo, modelos de cocina, baños, o cómo supervisar el mismo ritmo de trabajo de la propia obra, ¿no? Y es importante destacar que estos roles se reparten de manera natural, ya que no hay jerarquías y se hace en función de las habilidades e intereses que tiene la propia persona de aportar pues, su granito de arena compartiendo su conocimiento. El aspecto común más usual de las viviendas colaborativas a nivel constructivo es el que estas viviendas disponen de sus zonas privadas, donde mantienen la intimidad, que es común en cualquier vivienda al uso, porque es importante destacar que aunque se vive en comunidad, se respeta totalmente la zona privada. Y estas zonas privadas suelen disponer pues, de un salón, una cocina, un baño y en la mayoría de casos y cada vez más, como ya he dicho anteriormente, dependiendo de lo que decida la propia comunidad y de sus propias características, estas zonas privadas están adecuadas para temas de movilidad reducida, por lo que están dimensionados para ser funcionales. Y un gran fuerte de estas viviendas es que se complementan los espacios de las zonas privadas con los espacios comunes significativos, que también se elegirán entre todos y todas y se adecuarán a las necesidades de cada comunidad y amoldándose también al espacio. Vale. Al espacio del que se disponga y también de la normativa legal, claro. Por ejemplo, la arquitectura del edificio está hecha principalmente para que se den lugares de encuentro. Actualmente en los pisos convencionales lo que nos encontramos son pues, el pasillo que da el ascensor y poco más, sin que en muchas ocasiones ni siquiera sepamos el nombre de nuestro vecino. Estos lugares de encuentro lo que hacen es generar interacción y proximidad. En algunas ocasiones las zonas privadas donde más solemos estar, como es el salón o la cocina, dan lugar a estas zonas públicas, como es el caso de Entre Patios de Madrid, que da una corrala común, o en La Borda, en Barcelona, que tienen un gran patio polivalente cubierto al que dan todas las viviendas. Las zonas más usuales comunes son el espacio de lavandería, un comedor amplio que normalmente se ubica en un lugar central donde pueden dar lugar a diferentes celebraciones y salas polivalentes en las que poder ejercer diferentes actividades que el grupo quiera, desde espacio para los más pequeños, como salas de lectura para hacer ejercicio, talleres o meditación, dependiendo de las elecciones del grupo. También pueden incluir habitaciones para invitados y también es muy normal en aquellos lugares en los que se puede disponer de un terrenito, pues tener un huerto, ¿no? Y quizás el aspecto más difícil de entender, pero que tiene mucha importancia, es el jurídico. Porque a todos nos han hecho ver que para tener una vivienda
solo hay dos opciones, o compramos o alquilamos, pero resulta que existe otra, y es el régimen en cesión de uso, lo que viene a ser que la propiedad es de la cooperativa, pero el derecho de uso es de todos y todas. Y como he dicho, es muy importante, ya que entre otras cosas se eliminan intermediarios, por lo que ese dinerillo se ahorra la propia comunidad y por otro lado se elimina la especulación mobiliaria al ser la cooperativa la propietaria. Bueno, sé que es un tema un poco difícil de entender porque a mí también me costó llegar a entenderlo, pero nuestro tiempo es el que es y no me quiero extender, así que nos ceñimos a él. Así que ahora creo que debería de venir el turno de la ronda de preguntas. ¿No es así, María? Sí, muchísimas gracias, Verónica. Bueno, pues os abrimos el espacio a Cristina, Tina, Belmi, Celia, Edurne y a Bea para que formuléis vuestras preguntas. Así que adelante. ¿Alguna de vosotras tiene algo en mente, por favor? Sí, yo tengo una pregunta. Soy Delmi. Hola, Belmi. Hola. A ver, me interesa mucho varios temas, pero a mí me gustaría saber un valor exacto de los que ya están experimentando con la naturaleza y en qué es factible de tener en cuenta a la hora de diseñar posible nuevo housing. Eso es cuestión de elegir el sitio, ¿no? Gracias. ¿Nos contesta Patricia, por ejemplo, por favor? Vale, hola Belmi, gracias por tu pregunta. Bueno, sí, el valor del contacto con la naturaleza, digamos que lo hemos visto por ejemplo, en Travensol, que es un proyecto que está en Torremocha del Jarama, ¿no? Que está cerca de Madrid, pero que está en una área casi que rural, digamos. Ellos tienen un huerto y se dedican a ellos mismos a cultivar al huerto. De todos modos, tienen una persona que viene y les hace un mantenimiento. Luego ellos aprovechan y para ellos es casi que terapéutico, ¿no? Ellos valoran mucho tener este huerto, lo aprovechan, han aprendido personas que nunca habían tenido contacto con este tipo de actividades, pues ahora lo están aprovechando bastante. No, yo personalmente no tengo otro ejemplo en el que haya un espacio más grande o que esté ubicado en un sitio más rural, decirte, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Los otros con las que hemos ido conociendo y que son autosostenibles, pues estos proyectos sí que tienen, o sea, la parte de la naturaleza sí que tiene un valor bastante grande con respecto a todo lo demás, ¿no? Un cohousing urbano pues se basa mucho en la convivencia, en el mantenimiento del edificio durante los años, en tomar decisiones sobre normas desde desde en qué horarios hay que recoger la basura hasta, yo qué sé, en estas ecoaldeas pues es un poco más amplio y se basa mucho en la parte agrícola, digamos, ¿no? Pero eso depende mucho como de la escala del proyecto. Lo que te digo, hay proyectos que están localizados en el campo y hay proyectos urbanos que tienen de pronto un mini jardín o una mini huerta que es casi que un hobby, o Travensol, que es una especie de intermedio en donde sí que tienen un espacio grande y lo usan como terapia y como distracción y no tanto como producción, ¿no? para el cohousing. Sin embargo, que sí
nosotros hicimos una visita a este proyecto y estaban en época de recolección de fresas y estaban muy contentos de contarnos que, ¿no?, podían, todo el centro podía comer fresas gracias a los que se dedicaban a esto. Entonces sí que vemos un impacto positivo en tener un poquito de naturaleza en cada proyecto de estos. Gracias, Patricia. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más tenéis, por favor? Hola, bueno, soy Cristina y Hola, Cristina. mi consulta está relacionada más con el tema económico, ¿vale? ¿Estos modelos de cohousing son aptos para todas las economías? Buena pregunta. Verónica, ¿puedes contestar, por favor, a Cristina? Hola, Cristina. Muy buenas. Hola. Pues la verdad es que todos los tipos de viviendas colaborativas de las que sabemos, pues todos tienen diferentes sistemas de economía, ¿no? O sea, no hay uno que salga igual a otro, o sea, todos son diferentes y dependen, pues como ya he dicho, cada proyecto es diferente, pues lo mismo ocurre con la economía y también influye mucho si pues las instituciones dan alguna aportación o no, como puede ser una cesión de suelo o algún tipo de ayuda económica. Entonces, esperemos que las instituciones se vuelquen cada vez más en este tipo de proyectos, sobre todo si están involucrados con temas de vulnerabilidad. Pero vamos, por ejemplo, lo que sabemos nosotras de Travensol, ellos pusieron 150.000 euros de inversión y luego tienen dos diferentes cuotas. O sea, si vives solo, son 1.100 euros que ponen y a mensuales, y si es en pareja, 1.300 euros. Luego los 150.000 euros de inversión que hicieron cuando se van es reembolsable. Entonces, pues este es el dato que te podemos aportar fijo, pero decirte que son, vamos, son cuotas variables, pues dependiendo del proyecto, donde estén ubicados, el tipo también de construcción que se haya hecho, pues si se mira mucho los materiales, pues que sean ecológicos y demás, pues todo varía, todo suma o no. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias. Nada. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? Tenemos una en el chat, pero damos preferencia a los participantes que estáis en la Yamina. Yo tengo una y me gusta, creo que la habéis contestado en cierta forma, pero me gustaría, si podéis explicar un poquito más. En el caso de Travensol, porque lo que yo entiendo, han hecho una inversión bastante grande, pero tenía entendido que había facilidades para hacer cohousing en renting. ¿Es verdad? Martina, ¿puedes contestar a la pregunta? Sí, no sé si he entendido bien que entiendes por cohousing renting, pero pues, si me puedes explicar un poquito más. Hola, a ver Delmi. si he entendido la pregunta. ¿Delmi? Si Vale. quieres, yo creo que, perdona, dime, yo creo que esto tiene que ver con la sesión de uso, tal vez, Delmi. Hola, perdón. Me refería sobre todo al tema de no tener que hacer una inversión inicial tan grande y poder usar y poder acceder a un cohousing sin tener que comprar, ¿verdad? Siendo solamente Entonces, en un momento, creo que, no sé, alguna de las tres habéis mencionado el tema de hacer ni alquiler ni compra, es una sesión de uso. Pero eso, ¿con qué garantías funciona o qué garantías exige? Vale, Martina, perfecto. ¿puedes contestarle? Perfecto. Sí. Pues estabas hablando de entonces el régimen de cesión de uso. El régimen de cesión de uso, como estaba explicando antes un poquito Verónica, es que está en el medio entre, como tú bien decías, entre alquiler y compra. Está en el medio porque la cooperativa misma
es la propietaria de la cesión de uso. Y cede, bueno, es la propietaria de toda la cooperativa. Y los cooperativistas sí que aportan una cuota social a la cooperativa para participar en ello, ¿no? En el proyecto. Entonces, cada uno, como hizo Travensol, que eligió de aportar estos 150.000 euros, cada uno aporta su cuota social. Entonces, esto es tu aporte y serás dueño de un trozo de la cooperativa, sustancialmente. Y luego, pero ninguno será propietario de una casa en sí, sino tú tienes derecho de uso de una parte de la cooperativa. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si una persona quiere irse de la cooperativa, ¿no? Ha aportado esta cuota social que se ha elegido entre el grupo. Esta cuota social, luego esta persona tiene el derecho de recogerla y de irse de la cooperativa. O también esta cuota social se puede heredar. Todo esto está bien clarificado en el estatuto que redactará la cooperativa al empezar, en los subgrupos de jurídico-financiero, por ejemplo. No sé si me he explicado un poquito mejor, si mis compañeras quieren añadir algo más. A mí me gustaría complementar, si puedo. Claro. Y es que creo entender en la pregunta de Delmi, ¿no? Que hay como una duda sobre la inversión inicial y es lo que acaba de explicar Marti sobre la cesión de uso es muy importante y hay que tener claro que así sea un proyecto en cesión de uso, siempre hay una inversión inicial, ¿no? A menos que logremos un equilibrio de existencia de cooperativas como lo tienen países como Dinamarca o como Alemania o como Suiza, en donde ya existen muchas cooperativas en cesión de uso, en las cuales ahí sí que no necesitas una inversión inicial, sino que simplemente tienes un capital social que a veces, eso depende de cada proyecto, como decían mis compañeras, pero muchas veces es muy accesible y solo necesitas este capital social y pagar una cuota mensual tipo arriendo, ¿no? Pero en España todavía no tenemos ese nivel, o sea, todavía no tenemos muchísimos proyectos en los que las personas puedan cambiar de uno a otro sin necesidad de la inversión inicial que requiere construir el proyecto. Entonces, en España, por ahora, todavía necesitas un capital inicial elevado, que es o realizar un préstamo con un banco para realizar la construcción de este proyecto. Y además, bueno, ya según los estatutos que me explicó Marti, tener el capital social, la cuota mensual y bueno, todo lo que requiere para... Muy bien, me ha quedado claro. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Tenéis alguna pregunta más el resto de participantes? Bueno, tenemos una pregunta que nos hacen en el streaming de YouTube que dicen, ¿qué hacer cuando la gente vive en espacios muy reducidos? A mí se me ocurre contestarle que podemos hacer un cohousing, ¿no? para precisamente poder ampliar nuestro lugar de habitabilidad, aunque tengamos una casita muy pequeña, tenemos un montón de espacios comunes. Pero quizá Patricia quiera responder a esta pregunta. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, María. Hay que construir un cohousing porque además en el cohousing existe la posibilidad de construir espacios comunes, ¿no? Que los espacios pequeños nunca los podremos evitar porque tienen una relación directa con el poder adquisitivo y bueno, eso es algo que está como muy implantado en nuestra sociedad, pero que lo podemos subsanar con los espacios comunes que podemos diseñar o como la pregunta inicial de Delmi, ¿no? Podemos crear zonas verdes
para que estos espacios pequeños no se vuelvan claustrofóbicos, sino que al contrario, sea un complemento de espacio privativo y espacio común de todo el proyecto, en el que se puedan realizar actividades no solo al interior de un proyecto, de una comunidad de vecinos, sino que se puede abrir también al barrio y, ¿no?, realizar diferentes tipos de actividades. Fenomenal, pues muchas gracias, Patricia. Son las 18:44. Creo que estamos ya en el límite del tiempo para nuestra Yaminar, salvo que alguien tenga una última pregunta. Y si no es así, pues entonces ahora vamos a preguntar nosotros. Nos gustaría saber si estáis satisfechos con la información que habéis recibido, qué es lo que más ha gustado o qué es lo que os ha faltado. Supongo que tiempo, eso seguro. Pero si alguno quiere decírnoslo ahora, si le ha gustado y qué es lo que mejoraría, o un pequeño feedback, ¿no?, de esta experiencia, pues estaríamos muy agradecidos. Bueno. María. Dime. Hola. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Mira, a mí yo soy Bea. Bea, cuéntame. Sí. A mí me interesaba la parte un poco inicial que habéis comentado alguna, de que para crear una comunidad, ¿no?, al final lo ideal es convivir con gente con la que tengas cosas en común para evitar la mayor cantidad de conflictos posible y estar todos a gusto, ¿no? Entonces, esta opción que habéis dicho de que se puede hacer como una prueba de convivencia o algo así, es algo que habéis contado que me ha sorprendido, porque a mí me tenía algo preocupada esto, ¿no? El cómo puedo contactar con gente con la que, bueno, pues se pueda tener tantas cosas en común como para iniciar un proyecto así. Uh-huh. Y es algo que de lo que habéis contado me ha llamado la atención. Sí, porque normalmente estos son un grupito, ¿no? Normalmente son un grupo pequeño de personas que van desarrollando actividades en paralelo a lo que es la propia gestión de autopromoción. Pues hacen viajes o suelen quedar o sea, ya solo el hecho de que haya, por ejemplo, 4 o 5 personas que quieren desarrollar esto y saben que necesitan a lo mejor otras 10, que a veces son tus amigos, pero a veces son amigos de amigos, o simplemente personas que han oído hablar de ello y están interesadas y quieren curiosear a ver si encajan con la misión y los valores del proyecto, pues normalmente suele haber siempre unas reuniones regulares, o sea, mínimo se juntan semanal o quincenalmente para tener pues reuniones, bien para desarrollar actividades que ellos mismos van proponiendo en base a algún tema que para ellos es importante. Por ejemplo, se me ocurre, si el grupo está unido porque les gusta la bici, pues posiblemente desarrollen actividades en torno al ciclismo. O si es un grupo relacionado con, pues, por ejemplo, en Estados Unidos hay grupos que tienen mucho se unen a través de grupos de meditación. Bueno, pues son grupos de personas que desarrollan este tipo de actividades. ¿Para qué? Pues para ir conociéndose y para ir sentando las bases de una convivencia. No obstante, en las convivencias siempre va a haber conflictos y para eso también está pues las estrategias de resolución de conflictos que también se trabajan en estos grupos de cohousing. Además de haber pequeños grupos, como hemos comentado antes, ¿no? El grupo se divide, hay grupos de arquitectura, grupos financieros, grupos que van indagando cuáles son cuáles son las cosas necesarias para desarrollar el edificio. Una vez que también el edificio está creado y ya todo eso pasa a otro nivel, se crean grupos administrativos, grupos de mantenimiento y grupos también del bienestar de la comunidad, ¿no? Entonces suele haber alguna persona a lo mejor que tiene más tendencia mediadora o se busca ayuda externa, se crea un reglamento interno y entonces eso ayuda a que la convivencia sea más sana y mucho mejor. Sí. Eso claro. Es importante, muy importante. Sí, muy interesante. Sí, también quería, si puedo añadir, soy Verónica, sí, por favor. Que para las viviendas colaborativas que ya están al uso, muchas veces igual quedan vacantes y demás, y no es que haya una lista
de espera y que venga el primero y se mete, sino que muchas veces lo que hacen dentro del mismo grupo es unas pruebas de estar unos días conviviendo primero para ver si que es una persona afín a lo que ya está creado. O sea, no solamente es para realizarla desde cero, sino que una vez, si tú te quieres meter en una que ya lleva años funcionando en muchos países y aquí también, pues se hace esa pequeña prueba de convivencia para poder tener acceso a la vacante. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la reunión. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí compartiendo vuestra curiosidad y vuestros intereses. Recordamos que está siendo grabado y que bueno, nos habéis dado vuestro consentimiento al entrar por temas de ley de privacidad, simplemente os lo recordamos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Os invitamos también a visitar la página web de Educaiza, que a partir del 13 de junio va a publicar todos los proyectos. Uno de ellos es este que nosotros estamos proponiendo y colaborando. Y bueno, pues saludaros a todos y de nuevo gracias también a todo el equipo de Covivimos por haber hecho esto posible. Y pues si queréis despediros, pues os cedo la palabra que ahora que os vayáis despidiendo, y quien sienta que necesita ya colocar, pues muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues daros las gracias por todo lo que nos habéis comunicado, que siempre es muy interesante. Gracias. 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 Sí, muchas gracias a todos. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver si podemos montar uno pronto. Así sea. Pues aquí estamos Muchas para ayudar. gracias a todas. Gracias. Adiós. Buenas Adiós. tardes. Buenas tardes. Adiós. Adiós, buenas tardes. Adiós. Gracias.